canal. Para los que no me conocen, yo soy Gravi Gaby. Y el día de hoy les voy a contar una historia de la Gravi. Así que vaya, comadre, compadre, por su taza de café de té. Pónganle pausa. El día de hoy, si escuchan ruidos raros, es porque tengo aquí a la palera. Tengo una palera que va a reírse y me va a recordar de lo que estoy hablando, porque he tratado de grabar este video y no me sale, así que necesito asistencia. Gracias por el viboreo. ¿Y estás lista? Ya lo veo así de... El día de hoy les voy a contar la historia de mi primer temazcal. Es de mis terapias. Como ustedes saben, cuando tienes un cambio de vida así pues medio drástico como el que yo tuve, pues es muy probable que necesites un poco de terapia, un poco de tiempo para ti, un poco de distracción, bien aplicada obviamente en algo productivo. Entonces yo dije, bueno, tal vez un temazcal me ayude a encontrar mi camino. Yo aquí tengo una amiga que decidió invitarme a un temazcal y yo dije, bueno, sí, la verdad creo que me haría bien, igual y no, va a ser algo terapéutico, igual y aunque sea, pues no sé, descubro algo. No era uno de esos temazcales que son de spa, ya saben, a veces hay temazcales que son un poco más... como de spa, entonces tienen como aceites de rosas, y te dan tu toallita y del spa. No, no era de esos, era un temazcal así tradicional, de casi nivel guerreros, que era así leve, pero sí era tradicional. Yo no sabía, yo nunca he ido a un temazcal. Bueno, sí habíamos ido a un temazcal, ¿te acuerdas? Y no aguantamos ni 5 minutos. Sí, ya ahorita que me acuerdo no aguantaba. Cuando tenía como 10 años fui a un temazcal, pero me salí de ahí corriendo. Y entonces esta vez dije, bueno, yo creo que ya tengo, pues ya estoy grande, ya ahorita ya aguanto más vara. Seguro que lo podré controlar. Debo decirles que soy un poco claustrofóbica, la verdad, un poco así como que, ¿no? O sea, sí me aviento, pero no me encanta. ¿Qué estaba diciendo? Ya, te digo, es que se me va la... Viene niña, viene perro, se mete el perro, me tira mi cuarto, se viene la mamá, azotas la puerta. ¿De qué estaba hablando? Que eres claustrofóbica. Bueno, sí. Soy un poquito así levemente claustrofóbica, ya saben, me siento que me asfixio. Y entonces ese día mi amiga me dijo, hay un temazcal, no sé dónde es, bueno, creo que sí sé, pero no sé bien. Si quieres vámonos en camión. Y yo así de, no, igual yo manejo, ahí tengo el GPS, ¿qué tan difícil puede ser? O sea, yo me quería relajar, ¿verdad? Obviamente. Le dije, yo paso por ti a tu casa. También quiero decirles a las comadres que por ahí me dejaron unos mensajes donde me comentaron que están pasando por una situación similar, de un cambio de vida así como el que yo tuve. Y obviamente pues quiero decirles que sí, el tiempo lo cura todo y que va a mejorar. Obviamente hubo cosas más fáciles de procesar que otras, se tardó su tiempo, pero al final es verdad, el tiempo lo cura todo. Ustedes relájense y quiéranse a sí mismas. Entonces yo en mi intento de quererme a mí misma decidí hacer este temazcal. Yo en esa época tenía un poco de problemas de que no me daba hambre y no me daba sueño, y obviamente decidí a comer cuando tenía hambre. O sea, si me daba hambre yo comía bien, y si no tenía hambre, pues también trataba de comer lo más sano posible, lo más balanceado posible, pero sí estaba inapetente, la verdad. Mi amiga, muy buena onda, me dijo, pues cáele a mi casa y yo aquí te hago tu huevito, y me hizo mi huevito. Ya desayunados, nos fuimos ahí al temazcal. Yo le dije, ten mi teléfono, está la app, una app que yo utilizaba cuando venía de visita a México, un mapa ahí bajado de no sé dónde. Empezamos a seguir esa app, no, pues una pérdida que nos dimos. Ese temazcal estaba en algún lugar entre la Ciudad de México y Toluca. Fue padrísimo. Entonces andábamos ahí medio perdidos, ¿no? Así, fue un rollo llegar al temazcal. No sé cómo acabamos perdidos así subiendo me acuerdo que era una calle así tan empinada. Yo así fondo, es un coche automático, no avanzaba, digo así. O sea, así de empinado estaba. Y luego ya salí ahí y salgo, ¿y dónde estamos? En la carretera pública hacia Toluca. No, o sea, ya saben, con trailers así pasando, y yo así de, ok, tengo que meterme ahí, qué fácil, y yo manejando. Por ahí hay gente que cree que yo manejo mal, pero no, yo en realidad manejo muy bien. ¿Cierto o no? Sí. Aquí tenemos un testigo. Sí, lo que sea de cada quien, la verdad es que sí. Como un camionero. ¡No es cierto! No, yo manejo muy bien, muy responsable, nada de usar el teléfono, ya saben. Entonces yo iba manteniendo la calma. Mi amiga me dijo, ay, qué bueno que no volteaste. Y yo, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿De qué? Mientras subías la pendiente. Y yo, ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué tiene? Dicen, estaba totalmente así, para abajo la vista. Yo así de... Qué bueno, gracias por no decirme, qué bueno que no dijiste nada. Después llegamos a ese lugar, es un pueblo que está entre
Toluca y la Ciudad de México, por la carretera libre, y entonces llegamos a ese lugar y obviamente estaba lleno de capillitas y que la capillita de no sé qué, y había una en serio en cada esquina. Entonces nosotros hablamos al que iba a organizar el temazcal y estamos en una capilla. ¿En cuál deberíamos estar? No, pues que en la de no sé qué, y nosotros así, a ver, vamos a preguntar, o sea, y queríamos ir al baño, no, y además queríamos ir al baño, estábamos perdidos así en medio de la nada, no saben. Bueno, al final llegamos ahí al temazcal de alguna manera, obviamente no utilizando el GPS. Después de que pasó eso de que tuve que entroncar a la libre después de esa subida, yo le dije, ¿sabes qué? Apaga eso, esa aplicación no sirve, mejor preguntar. Entonces en la caseta preguntamos y ya un chavo buena onda me dijo, sí, date la vuelta y por acá, y no sé qué, me dio las instrucciones y así fue como logré llegar al temazcal. Ya te aburrió esto, ¿verdad? No, está muy interesante. ¿Por qué te estás durmiendo? No, es que te quería decir que les dijeras que esto fue antes de la pandemia. Ah, sí, para que no vayan obviamente no vayan a ir ahorita al temazcal. Esto fue hace como un año, amigos. Ajá, ya está, me da risa. Ese es cuando ya lo superaste, amiga. Sí, exacto. Me dijeron, estaciónate por ahí abajo. No había como que la calle propiamente con asfalto, sino que tenía piedras, o sea, estaban unas piedras ahí, medio asfalto, medio tierra. Entonces yo ahí medio estacionando y me iba haciendo para atrás y mi amiga así de, ¿me bajo a ayudarte? Y yo, sí, gracias. Así de, a ver, más atrás, más. Y de repente me dice, ya no, más adelante. Y yo así de, ok, ¿no? Y entonces ya me hago para adelante y ya después me dice, ya es después del temazcal, me dice, pues ¿cómo ves que mientras te hacías para atrás casi se voltea el coche? Porque tu llanta y tu llanta, las dos llantas quedaron volando, ¿eh? Y así de, ay, esto es muy lindo. Ya no me van a dejar salir cuando vean esto mis papás, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, pues ya llegas ahí al temazcal y ahorita voy a poner unas lindas imágenes, vean. Ven qué bello, es así zen, es en el campo, está el cielo. Si puedes ayudar a cortar madera, o si puedes ayudar a cargar el agua, o a traer los tapetitos, pues estás ahí conviviendo, ¿no? En ese temazcal era de traer como algo de comer. Bueno, mi amiga y yo llevamos, me acuerdo, unas bolsas de comida, no sé, atún, cosas así, porque después del temazcal te dan de comer. Yo no soy experta en temazcales, así que yo llevé atún. Pero es que se supone que los temazcales son para depurar, se supone que no puedes comer, ¿no? Pues ya, llegamos ahí, te dicen que te cambies, te tienes que poner pues la ropa blanca con huipil, o sea, depende con qué te quieras meter. La verdad es que ya hacía bastante frío y yo estaba un poco preocupada de que me iba a congelar, pero para nada, adentro del temazcal pues te meten en un... Te ibas a congelar. No, sí, no. Qué bueno que me llevé 2 toallas, ¿sí? Yo traía 2 toallas porque yo tenía congeladas. Bueno, ya la salida. Ay, no, ¿qué tal si estaba lloviendo? ¿Qué estaba diciendo? Así del temazcal, ¿no? Entonces te meten en ¿qué es? Te meten en un cosito. Como al invertir y con un hoyo aquí, y esa es la puerta. Te meten en un cosito. Un cosito así, que cabes apenas así, o sea, no, si entras parado te pegas, ¿no? O sea, es más chaparrito, es así, una construcción de cemento, o sea, era una construcción hecha propiamente. Hay algunos temazcales que son de otras cosas, hay unos que son un hoyo en la tierra y encima te cubren, ¿no? O sea, hay de varios tipos de temazcales. Entonces el que me tocó a mí ya era como uno hecho de concreto, tenía su puertita, agarras tu cojincito, yo así como que, ay, tengo miedo. Mi amiga sí ya era más experta, yo pues me meto, yo traía un vestido, no era blanco, algo más o menos blanco, ¿no? Pero así corto, traía mis 2 toallas, ya te metes, no te acomodas, te buscas ahí tu lugar, donde quepas o donde te lata. A mí, como era principiante, bien buena onda, mi amiga me dijo, ponte en este lado, porque aquí es donde está la puerta, entonces ahí va a correr oxígeno por el piso, y yo así de, ok. Entonces empiezan, ya saben, los cantos, y la verdad está muy padre la energía, y empiezan, eso es lo que está padre, ¿no? Que empiezan a cantar, y se empieza a formar esa energía
como de ritual, como de trance. Entonces eso es algo que la verdad estaba padre. Empiezan a traer las piedras. ¿Y qué cantaban? Podemos volar como águilas, circulando el universo, en alas de clara luz, volando alto. Ya, eso. Pues las canciones de Temazcal, o sea, las canciones ¿no? El tambor, también tenían un tambor, ya sabes, si querías te daban tu sonaja y tú también ahí, ¿no? O sea, como prehispánico, pues. Sí, es totalmente prehispánico, las canciones son algunos fragmentos en náhuatl, o sea, era un temazcal muy tradicional, amigos. Entonces eso, la verdad, estuvo súper padre y me súper encantó la experiencia. La verdad, padrísimo, obviamente, explorar las tradiciones de México, ¿no? Y ese tipo de medicina alternativa y ritual y de purificación, la verdad es padrísimo, se los recomiendo ahora que se acabe la pandemia y que todo vuelva a la normalidad, ya cuando se pueda, sí les recomiendo que tengan la experiencia de hacer un temazcal, de participar en un temazcal. Y bueno, vámonos, se acabó, gracias por verme, ¿no? Ya cuando están todos adentro, hay nada más 2 personas que están trayendo las piedras. Son unas piedras calientes que se calientan previamente, se ponen al fuego vivo y entonces las traen con una carretilla y las ponen así con unos palitos y mientras vas cantando que, ¿no? Gracias a las piedras, a las abuelitas, a los abuelitos, depende, ¿no? O sea, de cada quien la tradición. Cierran la puerta, que es lo único que hay, es el único espacio para salir. Ahí mi claustrofobia, obviamente, como se pone oscuro así, que no ves nada, ahí ya fue mi primera así. Pero yo dije, no pasa nada, me voy a calmar. Además había una niña al lado de mí como de 10 años que estaba súper friqueada, amigos, estaba así de... O sea, ella sí. Entonces ahí mi instinto materno como que entró y dije, no, si yo me paniqueo, imagínate, pobre niña, ¿no? Entonces yo le dije, ¿estás bien? Y la otra así de... Sí, y yo así de, ay, no parece, pero no llores, vamos a sobrevivir, todo estará bien, todo estará muy bien. Mira, ves cómo está muy bien. No hay por qué asustarse. Así, tratando de calmar a la niña, pero yo misma estaba así de, Dios mío, ¿a dónde me traje? ¿A dónde estoy? ¿No? Así, ya empezó así a ponerse esto intenso, y entonces mi amiga me dijo, si sientes muy intenso, acuéstate porque en el piso está más frío, ¿no? Yo así de, ok. Entonces de repente agarran y echan el agua y sale así una, ¿no? Así, ya saben, el vapor hirviendo así. Yo sentí que me quemaban las pestañas, así, yo sentía que me moría. Entonces agarré y me aviento así. Siento que mi amiga me pone una toalla, ¿no? Y yo digo, ay, qué buena onda, gracias, ¿no? Y ya me senté ahí, y bueno, ya siguió el temazcal. Es que te dijo, acuéstate, no empínate, ¿no? ¡Exacto! Imagínate todos así, ¿no? Como guerreros águilas, así. Y tú ahí, empinada, embarrada en el piso, tú con tus desfiguros. Ay, no. Es que yo pensé que no se veía nada. Traes calzones, ¿no? Traes, o sea, tenías nada. No, pues pudo haber sido peor. De que pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Ese fue el problema, amigos, que yo pensé que no se veía nada, que era absolutamente oscuridad. No caí en cuenta de eso hasta que ya después, cuando acabó el temazcal y estábamos comiendo, devorando al final, porque te da un hambre y la comida te sabe a gloria y el agua y todos tus sentidos así se incrementan. Entonces, ya cuando estábamos comiendo, mi amiga me dijo, pues que tristemente sí se veía, ¿no? O sea, que no era una oscuridad total. Y entonces que por eso me tuvo que prestar su toalla, porque yo ya ahí enseñando de más en temazcal, y luego también en la comida, pues empezamos a platicar, y ahí empecé a hacer la plática con un chavo, que era músico también, nos empezamos a platicar así, y entonces al final mi amiga me empieza a cabulear y me dice, estoy leyendo que no sé qué, yo así de, ay no, o sea, nada que ver, pero ya después, pues obviamente ya con risa, pues pensando, no, pues sí, ¿cómo no iba a ligar uno ahí, no? Empinándose en el temazcal. Fueron momentos en los que yo recuperé las ganas de comer, ¿no? El hambre, el apetito, o sea, ahí fue cuando realmente dije, oh, que disfrutaste la comida. Que pude disfrutar la comida otra vez. No sé si este video quedó divertido, ¿no, amigos? Ya después, si quieren que les platique más de eso de la comida, pues tenemos la historia del alien seco, ¿no? Si quieren saber del alien seco, denle like, y pues si le dan like, pues, o déjenme en los comentarios a ver si quieren esa triste historia, y pues aquí mi asistente y yo se las contamos. ¿Quieres vivorearme en algo más? No.
¿Qué te parece? Ay, sí. Y ay, no. Me pongo acá. Eso sí que es raro, ¿eh? Ahora voy a dejar el video aquí. Espero que quede bien, que sí lo pueda editar. De verdad que lo he tratado de grabar muchas veces, pero no, pues no me sale, ¿no? Como que no me salía. Y también a las que me echaron porras de mi corte de cabello, muchas gracias, comadres, qué lindas, qué buena onda todos, de verdad. En el video último que subí, la verdad es que me dejaron comentarios súper padres, son súper buena onda, de verdad que yo lloraba y los leía y era así como que... Muchas gracias por ser tan chidos y los veo en un próximo video. Si quieren seguirme en mis redes sociales, en todas me encuentran como Gaby Blog. Tengo Facebook, Instagram y también Twitter. Y si quieren, por allá los veo. Bye. Bye. Las canciones. Mira, ya me salieron. Antes no me salía, ¿no? Ay, con razón me duele el cuello, ¿verdad?